El avance en la teoría psicológica cognitiva en este periodo ha sido espectacular, y son muchas las teorías psicológicas y de aprendizaje que se nos ofrecen para explicar cómo se produce y cómo se facilita la cognición. La teoría del aprendizaje significativo es una de ellas y tiene más de 40 años de historia. Su principal exponente, David Ausubel. En tiempos más recientes han surgido otras teorías psicológicas que tratan los procesos implicados en la cognición, cuyo objetivo es facilitar una mejor comprensión de los mismos. Una de ellas es la teoría de los modelos mentales y la teoría de los mapas conceptuales, que conjuntamente ofrecen un marco teórico de referencia que apoya consistentemente los principios, condiciones y características expresadas por Ausubel en la teoría del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo es propuesta por el psicólogo estadounidense David Ausubel. Es un aporte esencial para la psicología cognitiva. Tiene un lugar preponderante también en la visión constructivista del aprendizaje. A través de esta teoría, Ausubel pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se da el proceso de adquisición y retención de los grandes cuerpos de significado que se proponen en la escuela. El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona conocimiento nuevo, información nueva, con la estructura cognitiva existente en la persona que aprende. Esa es una característica fundamental del aprendizaje significativo, la interacción. Esas ideas, esos conceptos existentes en la estructura cognitiva dotan de significado a la información nueva, pero al mismo tiempo esas ideas anclaje sufren transformaciones, es decir, la persona construye nuevos significados. La teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender. Pone énfasis en lo que ocurre en el aula, cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de este aprendizaje, en las condiciones que se requiere para que éste se produzca y así como también en sus resultados. Toda teoría o todo planteamiento teórico tiene razón de ser en función del contexto en el cual se aplica. En este momento estamos trabajando desde la perspectiva de la reforma educativa, que implica una transformación en las prácticas cotidianas del docente. Esa transformación nos lleva a considerar la propuesta de Ausubel de aprendizaje significativo como una alternativa de trabajo absolutamente viable para el desarrollo o logro de competencias. Viable en tres sentidos. El primero de ellos, en el que la construcción del proceso de aprendizaje recae en el propio estudiante. O sea, eso de entrada es algo importante. El considerar que el estudiante es el constructor o arquitecto de su propio conocimiento desplaza la atención del docente o una atención magistrocéntrica a una atención focalizada en el aprendiz o en el estudiante. La segunda circunstancia que nos permite entender el aprendizaje significativo como una propuesta vigente radica fundamentalmente en el hecho de que el docente no desaparece de la acción educativa, sino que se convierte en un monitor, en un agente de transformación y en un vínculo entre los materiales de trabajo y la construcción del aprendizaje por parte del estudiante. Y eso llevaría a ese tercer momento, que es el objeto de aprendizaje. El aprendizaje significativo adquiere significado, adquiere sentido en función del objeto en el cual está radicado el proceso de cognición. Y entonces cuando el niño interactúa con ese objeto, el significado que él construye es particular, es único y es propio del niño. Entonces ese objeto, en conjunto con las experiencias provocadas por el docente, le llevan al niño a la consolidación de un aprendizaje que le va a permitir desarrollar una competencia. En ese contexto de competencias es que a mí me parece que esta propuesta no es solamente vigente, sino absolutamente pertinente para aplicarla en este momento en cualquiera de los niveles educativos. Hablar de aprendizaje significativo es hacer referencia a un concepto recurrente en el discurso de muchos de los docentes de los distintos niveles educativos. En un contexto marcado por la llamada reforma integral de la educación básica y la recién implementada reforma de educación normal,
en el que pareciera que se promueve un nuevo cuerpo de conocimientos, ciertos conceptos inherentes al enfoque por competencias y metodologías didácticas alternativas, es innegable que la teoría del aprendizaje significativo es aún vigente. En distintos centros escolares, en reuniones de consejo, por ejemplo, directores y docentes hacen uso del concepto. En cursos de actualización, directivos, coordinadores y los participantes en general también lo hacen. Aunque es necesario reconocer también que en ocasiones el uso es poco adecuado y en ocasiones hasta superficial, por lo que considero que es necesario profundizar en el concepto y sobre todo en las bondades que ofrece en la comprensión de los fenómenos educativos, en particular de los procesos cognitivos que ocurren en la mente de la persona que aprende al recibir información nueva. Lo que define y caracteriza a la teoría auswelliana es el propio aprendizaje significativo, una etiqueta que está muy presente en el diálogo de los docentes y diseñadores del currículum, pero que en ocasiones se desconoce. El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de ideas de anclaje, lo cual significa que el sujeto relaciona un nuevo conocimiento con otro que ya existe. El aprendizaje significativo puede ser representacional de conceptos y proposicional. Respecto al primero de ellos, en el aprendizaje significativo representacional, se establece una correspondencia entre el símbolo y el objeto de referencia. Atendiendo a un ejemplo muy ilustrativo de Luz Rodríguez, para un niño el sonido perro representa a un perro concreto, a un perro que él conoce. Es decir, hay una equivalencia entre el sonido y el objeto de referencia. Sin embargo, a medida que se van incorporando nuevos significados a los mismos símbolos, se van construyendo también conceptos, se van delimitando una serie de atributos criteriales. Es en este momento cuando el niño será capaz de atribuir el sonido perro a distintos animales que comparten dichos atributos criteriales. El aprendizaje significativo proposicional tiene una función comunicativa de generalización. Se aprenden ideas expresadas en forma de conceptos, es decir, se manejan significados compuestos. Siguiendo el mismo ejemplo, aquí el niño será capaz de establecer lo siguiente: el perro es un animal, por tanto, un ser vivo. Será capaz de hacerlo en la medida que tenga muy claro el concepto de perro, animal y, por supuesto, ser vivo. Por otra parte, si tomamos como criterio la organización de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo puede ser subordinado, superordinado o combinatorio. Cuando se establece una relación de subordinación de la información nueva respecto a los conceptos ya existentes en la estructura cognitiva, estamos hablando de aprendizaje significativo subordinado. Por ejemplo, cuando un niño ha construido el concepto de fruta y en la medida que pasa el tiempo va incorporando conceptos, va incorporando nombres de frutas que son un poco menos comunes, como la papaya, el kiwi o lichi, se establece una relación de subordinación respecto al concepto de fruta que es más amplio. El aprendizaje superordinado se produce cuando el concepto nuevo es capaz de subordinar a los existentes ya en la estructura cognitiva. Por ejemplo, si un niño ha incorporado ya los conceptos de tomate, cebolla, calabaza, a partir de ellos construirá un concepto más inclusivo, más amplio, como puede ser el de verdura.
Hay otro tipo de aprendizaje significativo en el que no se establece una relación de subordinación o superordinación. Se trata del aprendizaje significativo combinatorio. En este tipo de aprendizaje se establece únicamente una relación entre distintos conceptos. Ausubel, por ejemplo, establece la relación entre precio y demanda. En nuestro contexto podemos ejemplificar a partir del precio de la tortilla con relación a la demanda de la población. Para que se produzca este tipo de aprendizaje, han de darse dos condiciones: actitud potencialmente significativa por parte del aprendiz y presencia de un material significativo, lo que requiere, por una parte, que el material tenga significado lógico y, por otra, la interacción con el material nuevo que se les presenta. La teoría del aprendizaje significativo, al igual que otras teorías, ha sufrido críticas respecto a su aplicabilidad. Cabe mencionar en este sentido que el mapa conceptual es la estrategia que permite llevar a la práctica los supuestos de esta teoría. El mapa conceptual es una estrategia diseñada por Joseph Novak, colaborador por mucho tiempo de Ausubel. Recordemos los elementos del mapa conceptual: conceptos, palabras enlace, proposiciones, y desde luego la información que está contenida en un mapa conceptual debe organizarse de manera jerárquica. Todos estos elementos son intrínsecos a la teoría del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender, ya que esa es su finalidad, y aborda todos los elementos, factores y condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención de contenidos que la escuela ofrece al alumno, de modo que adquieren significado para él mismo y que en un momento dado puedan aplicar estos conocimientos adquiridos.